Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola amigos de Desansiedad, estoy muy contenta hoy porque por fin se me hizo poder entrevistar a Jessica Vega. Estoy aquí con Jessie. Ella es pues fundadora tal cual, ¿no? Creadora de Yoga Clonazepam desde el 2014 y la quise entrevistar porque Jessie tiene una gran trayectoria con la ansiedad, se dedica a ayudar a muchas personas también, no nada más con la ansiedad, ¿no? En general, pero creo que Jessie, eres un gran ejemplo de vida, de cómo has ido transformando tu vida y pues me gustaría mucho que nos platicaras hoy sobre eso. Bienvenida, Jessie. Me gusta que te Gracias, diga Jessie. me encanta, me Ok. encanta. Muchas gracias, estoy feliz de estar contigo y yo también te admiro mucho desde hace muchos años, así que estoy feliz de estar acá. Pues les platico, amigos, que Jessie tiene pues todo un concepto, ¿no? Y es un libro, una página, está en Instagram, en Facebook, que la encuentran como Yoga o Clonazepam. Ujú. Y principalmente he visto que das muchos cursos presenciales, ¿no? Das clases, cursos presenciales, tienes dos libros, ¿no? Sí, Dos libros y bueno, Yoga o Clonazepam y Botiquín de Emergencia Emocional. sí. Tendremos que conseguirlos en Kindle, amigos de México, pero en muchos otros países lo encuentran. Y el próximo 4 y 7 de abril va a dar un retiro ahorita me platicas un poco qué vas a hacer en ese retiro, ahí al Bien. norte de Perú, para que se animen a ir, porque, bueno, para mí la experiencia del retiro es algo fundamental en nuestras vidas, por eso también lo ofrezco, porque es increíble desconectarte, entrar en práctica de ¿Tú cosas que también en el haces día a día. retiros? Sí, empezamos Ah, el año pasado dimos 5 retiros, bien. y sí, la experiencia es padrísimo, ¿no? ¿Dónde Entonces, los haces? nosotros aquí aquí en Tepoztlán dimos 3 y dimos 2 en España también, Ah, pero la idea este año es también dar en otros lugares, porque genial. creo que el aislarte un poco de tu rutina te da la oportunidad de practicar más ciertas cosas que del día a día no practicas, ¿no? Totalmente, Y conectar con gente que está en tu misma sintonía. ¿De qué se sí. va a tratar tu retiro? ¿Qué les vas a Eh, compartir? bueno, es una experiencia de muchas horas de meditación para principiantes, es decir, no es que te hago meditar de frente, sino que te explico teóricamente qué significa meditar. También hacemos técnicas de respiración que nos facilitan la concentración, yoga, y también enseño muchos ejercicios de mindfulness y este retiro lo estoy enfocando mucho en este tema dentro del mindfulness que es la autocompasión para poder reemplazar a ese crítico interno que todos tenemos, ¿no? El Sí. perfeccionista. Ay, entonces, a mí me cuesta mucho y de verdad que creo mucho en la autocompasión porque hago muchos ejercicios y me ayuda mucho y creo que a todas las personas les ayudaría mucho aprender esto, qué es, de qué se trata y cómo llevarlo a la vida diaria con ejercicios concretos, simples y fáciles, ¿no? Súper, ¿y también les vas a compartir yoga Sí, y sí, también yoga, práctica? prácticas de yoga para principiantes y también muy enfocado en cómo usar el yoga para calmar la ansiedad, porque hay muchas clases de yoga que son muy fuertes o muy difíciles o muy corporales o muy rápidas y eso a muchas personas en vez de bajarle los niveles de ansiedad, les sube los niveles de ansiedad, ¿no? Sí. Entonces hay que enseñar el yoga como con un enfoque terapéutico. Ujú. Como adaptado, ¿no? También Adaptado, sí, a la exactamente. intolerancia que de repente aparece, a la frustración, a la Sí, a la incomodidad, exactamente. Sí, dolor, prisa, ¿no? Y que de totalmente. hecho por ahí al rato le voy a preguntar a Jessie unas preguntas que me mandaron en Instagram y está incluido cómo es que el yoga a veces puede justamente aumentar sensaciones de ansiedad y cómo le Sí, hacemos para que eso no suceda. Pero totalmente. primero me gustaría que nos platiques, Jessie, pues, ¿qué te llevó a este proyecto desde tu lado personal? ¿Qué pasó ahí con tu vida para que llegaras a Yoga Clonazepam? Bueno, eh, bueno, cuando tenía 18 años me fui a vivir a Nueva York y a Francia a estudiar la universidad
Y ahí es cuando empezaron los ataques de ansiedad, de pánico, la depresión. Pero es interesante porque cuando te da esto por primera vez, o por lo menos cuando me dio a mí, no tienes idea que se llama ansiedad, no tienes idea que se llama ataque de pánico, y simplemente sientes que te estás volviendo loco o algo rarísimo está pasando, ¿no? Entonces todo empezó así con estas sensaciones nuevas y raras. Y recién cuando volví a Lima, porque ya no podía más sola, es que fui a un psicólogo y a un psiquiatra y me dieron el término ansiedad y depresión. Y de alguna manera ponerle nombre a lo que sientes te calma un poquito. Y así empezó todo, pero dije, o sea, no puede ser que solo eh, me den pastillas, o sea, quería como buscar más allá. Y ahí es donde empecé a investigar, a mí siempre me gustó investigar, y empecé a pedirme muchos libros de Estados Unidos, porque en Perú no hay muchos libros de esto. Entonces me empecé a pedir muchos libros de Estados Unidos, de neurociencias, del cerebro, de la ansiedad, de la depresión, de enfoques un poquito más naturales, ¿no? Sí. De cómo usar tu estilo de vida para calmar la ansiedad y la depresión. Y así fui aprendiendo, me empecé a meter a cursos y así fui entendiendo cómo funcionaba esto, ¿no? Y así fue como encontré el yoga, la meditación, el mindfulness, Ujú. eh, la importancia de la alimentación. Y al principio tenía toda la información, pero no podía aplicarlo porque, no sé, como que no tenía fuerza de voluntad, ¿no? Y ahí Sí. poco a poco lo fui haciendo y me resultó, o sea, funcionó. Y a mí siempre me ha gustado escribir, entonces decidí abrir un blog donde compartía todas mis experiencias, todas las técnicas que aprendía, porque al escribirlas se me quedan más grabadas. Sí. Y además, sí, entonces, y además era bonito compartir con otras personas que también estaban pasando por eso. O sea, Sí. siempre cuando uno pasa por un momento difícil, mucha gente a tu alrededor, amigos o familia, no te entienden, ¿no? Y piensan que estás loca o algo así. Y en el momento en que tú compartes esto con alguien que también lo está pasando, ya eso es una súper calma, una súper Sí. herramienta, un apoyo muy grande, ¿no? Entonces el blog también me sirvió mucho para eso, para conectarme con gente que estaba pasando por eso. Sí, sí, y justo hace ratito platicábamos antes de entrar a la entrevista de cómo fue este proceso de pasar a la acción, porque algo que nos pasa mucho, quienes nos gusta precisamente más investigar y la intelectualizada, ¿no? Lo tenemos muy claro en la mente, lo entendemos, pero Sí, a la hora de pasar a la acción y levantarte a hacer la práctica, a sí, cocinarte, a hacer las respiraciones, no lo hacemos hasta que llega la crisis y dices, no, ahora sí lo voy a hacer. sí, ¿Qué, qué pasó en ti? ¿Qué pasó en ti que te ayudara a pasar a la acción y poder ver esos ya, resultados? ¿sabes? Justo lo que hablábamos, yo me empecé a ir a retiros de meditación aquí en Buenos Aires, en Tailandia, y esa experiencia de inmersión de varios días que te obliguen a meditar, te obliguen a hacer yoga, y tú ver los resultados tan claramente, Sí, eso fue lo que me dio un gran empujón a crear este hábito, ¿no? Y a tomar acción. Yo siempre les digo a mis alumnos que yo tuve, o sea, necesitaba pagar para que me obliguen para hacerlo y para acostumbrarme a hacerlo, ¿no? sí, Y así, y justo hablamos de la importancia de irte a un retiro, es muy importante. Y sí. yo lo hago con mi vida, o sea, me voy una vez al año a un retiro de meditación, ¿no? O más. Sí, y yo creo que es lo que dices, palpar y saborear, sentir el resultado, o sea, decir, ay, Sí, siento el bienestar, ¿no? Qué bien me siento exacto. de 3 días de comer así, de despertarme y hacer Sí, yoga, y mi cerebro se amplía, ¿no? Veo más sí, claro, respiro profundo, y eso ya, pues dices, no, sí funciona, ya lo probé, me gusta, quiero más. Entonces, eso es exactamente. súper importante, qué padre, Sí, Jess. sí, también informarte, ¿no? Leer mucho, porque hacerte más consciente y más consciente y más consciente y más consciente también ayuda, ¿no? Sí. Sí. Sí, y entonces así, pues imagino fue evolucionando pues el blog y de ahí qué pasó, empezaste a dar clases, Sí, me certifiqué como profesora y empecé a dar clases, primero de yoga,
de ahí me fui a estudiar meditación y ahí le empecé también con meditación y ahí estudié mindfulness y ahí mindfulness y empecé y creé un programa que combinaba yoga, meditación, técnicas de respiración, mindfulness y de ahí estudié psiconeuroendocrinología. Entonces le agregué eso también, lo de los suplementos. Entonces creé un programa como holístico integral con todas estas herramientas, Sí. introductorio. Lo empecé a enseñar, empecé a organizar los retiros todos los meses. Primero los organizaba la selva y Wow. ahora sí, en la selva en Perú es emocionante. Y de ahí los empecé a organizar a la playa, en Máncora, al norte de Perú, en un hotel muy enfocado en yoga. Y, y así, bueno, y de ahí escribí un libro online y de ahí Penguin Random House, la editorial, me contactó y me dijo, oye, queremos publicar tu libro virtual en físico. Y así Qué nació, padre, sí, Yoga o Clonazepam. qué Y de padre. ahí se vendió súper bien y fue como uno de los más vendidos en Perú en el año que lo publiqué y el año siguiente también. Y ahí vino Planeta y me dijo, saquemos otro libro y así nació Botiquín de Emergencia Emocional. Y ahora estoy escribiendo un tercer libro. Y así, Qué padre. Pues muchas felicidades, está padrísimo. gracias. Gracias. Y justamente un poco me mandaron ahí también una pregunta de por qué el título, por qué ese nombre, que una Ah, chica decía, está padrísimo el nombre, ¿cómo, por qué? ¿No? el de yoga o clonazepam. Sí. Sí, porque como yo cuento en el primer libro, cuando fui al psiquiatra y me recetaron clonazepam y otras pastillas, empecé como a tomar demasiado clonazepam. O sea, yo siempre digo que me lo tomaba como tic-tacs. Tic-tacs son como unos, tienen allá tic-tacs, Ujú. son como unos caramelitos. Y Sí. cada vez que me sentía ansiosa tomaba clonazepam y empecé como a abusar del clonazepam y me volví como adicta y ya no me tomaba uno, ni dos, ni Mm. tres, me tomaba más. Y eso solo empeoró la ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, cuando empecé a hacer yoga, a meditar, a hacer mindfulness, que en verdad todo tiene la misma raíz, o sea, el yoga, la meditación, el mindfulness comparten una raíz. Eh, Después de hacer estos ejercicios de yoga, meditación o mindfulness, sentía la misma sensación de calma que me daba el clonazepam. Sí. Entonces decía, wow, o sea, te producen lo mismo, solo que uno es químico y tiene potencial adictivo, o por lo menos fue así en mí, y el otro es natural, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, por eso, un día meditando, se me vino la pregunta, ¿yoga o clonazepam? ¿Qué camino seguir? ¿No? Lo cual no significa que las pastillas sean malas ni nada de eso, y de hecho hay mucha gente que toma clonazepam y los ayuda mucho, ¿no? Simplemente mi experiencia con el clonazepam fue una experiencia de adicción y no fue positiva, ¿no? Sí. Y bueno, lo que dices de el camino, ¿cómo le hiciste para reemplazar el camino del clonazepam por el yoga? Porque, pues, ¿cómo fue ahí? ¿Te costó Uh, trabajo? ¿Hubo síndrome de abstinencia? sí, claro, ¿Cómo síndrome de le hiciste? abstinencia, miles de crisis, eh, uf, fue muy, muy difícil, pero fue muy gradual, ¿no? Y además, no solo reemplacé el yoga por el clonazepam, sino que empecé a hacer más deporte, seguía una terapia psicológica, y además esta terapia estaba súper centrada en mindfulness y en autocompasión. Eh, y sí, o sea, no solo fue yoga, ¿no? Sí, incorporé otros elementos que me ayudaron a dejar el clonazepam y las pastillas, ¿no? Ujú. Y ahora sigo ese estilo de vida, porque no es que, ya lo haces y ya, no. O Ujú. sea, tengo que seguir el estilo de vida para mantenerme bien. Sí. ¿Y algo, cómo le has hecho para seguir ese estilo de vida sin el chip de la obligación o del miedo? Porque hay veces que igual promuevo lo mismo y me dicen, pero es que pues ahora tengo miedo de no hacer la respiración y que me regrese la ansiedad, o tengo miedo de dejar el Claro. hábito, es como, ¿no? Como ese miedo y Sí, sí, obligación de sí. tengo que hacerlo. O sea, ¿cómo lo llevas tú para que yo lo Le- pueda em, sustentar? bueno, claro, esto a veces te lleva o sea, sí, a veces te puede llevar a un extremo de control, ¿no? De que tengo que hacer esto y si no lo hago.
me muero, o sea, pero lo que me gusta del mindfulness es que incorpora mucho el concepto de aceptación de las emociones también, ¿no? Entonces, si es que no lo haces y te viene la ansiedad, eh, parte de hacer mindfulness es empezar a sentir tu miedo sin juzgarlo. Entonces, también creo que está bueno sentir de vez en cuando, porque nos permite ejercitar el observador interno que observa su emoción, la acepta, no la juzga, y se da cuenta que una emoción no te va a matar, o sea, la ansiedad, el miedo no te van a matar. Entonces, cuando siento una emoción fuerte de, no sé, soledad, miedo, ira, tristeza, eh, lo utilizo como un momento para practicar esta aceptación de la emoción. Ujú. Y no es fácil, definitivamente, no es fácil. Muchas veces lloro, muchas veces pido ayuda, no sé, llamo a una amiga, oye, ayúdame. Pero cada vez que lo haces, refuerzas el concepto de, oye, una emoción o un pensamiento no me va a matar, o sea, Ujú. puedo tolerarlo, puedo estar con él, ¿no? Sí. Y así, lo manejo así, ¿no? Sí, entonces la clave es como perderle el miedo a lo que venga, ¿no? Sabiendo Exacto, que vas a poder enfrentar y sobrellevar eso que venga con esta actitud de exacto, autocompasión y aceptación. Entonces no es exacto. tanto, voy a llevar este estilo de vida para evitar la ansiedad, porque ahí desde mi perspectiva pues seguimos activando el miedo. Exactamente, Sí. exactamente. O sea, si tú buscas evitar la ansiedad, solo vas a tener más ansiedad. Ujú. Entonces, lo que yo enseño en mi curso y lo que me enseñaron a mí, que es la razón por la cual lo enseño, es, tenemos dos columnas vertebrales, ¿no? La primera es, tenemos estrategias de cambio, tenemos esas técnicas de respiración, estas técnicas de meditación, estas pautas para manejar la ansiedad y prevenirla. Pero por otro lado, también al mismo tiempo tenemos la columna vertebral de la aceptación y de observar la emoción cuando venga y de darle la bienvenida a cada emoción y a cada pensamiento que venga, ¿no? No Sí. queremos evadir sentir, no queremos anestesiarnos con comida para no sentir, ¿no? Queremos aprender a sentir sin abrumarnos, ¿no? Y yo creo que si es que mantienes estos dos pilares al mismo tiempo, Sí, eh, es lo más sanador, ¿no? Porque sí, como tú dices, evadir la ansiedad o tener miedo a que venga la ansiedad es lo más contraproducente que podemos sí, hacer. sí. Sí, pues qué padre que pudiste como integrar los hábitos. A mí es algo que me cuesta mucho trabajo, o sea, me ayuda muchísimo. Igual cuando hago yoga siento el día es diferente, la luz es más clara y el día es más hermoso, pero Sí. en tema de ser constante me cuesta, ¿no? ¿Cómo has hecho para A ser mí más también me constante? cuesta, ¿ah? A mí también me cuesta, no creas. O sea, sobre todo porque tengo un hijo y no tengo Sí, tanto tiempo, ¿no? Y tengo que liderar un montón de proyectos, organizo retiros, doy clases, doy talleres, sí, o sea, voy a dar un curso online también, o sea, escribo libros, son un sí, montón de cosas, ¿no? sí, Pero trato de hacer todos los días por lo menos o deporte o yoga o meditación, ¿no? Lo que trato de mantener más constante es la meditación porque es lo más fácil de hacer para mí y lo que puedo hacer en cualquier en cualquier lugar, ¿no? lugar, sí. Sí, y 10 o 15 minutos Ujú. es suficiente algunos días. Entonces, me cuesta mucho, pero hay semanas que lo hago más, hay semanas que lo hago menos. Eh, Mis propios retiros me sirven también para renovar mis votos con la meditación. Sí, Y también muchas veces me inscribo a cursos de meditación y a clases de yoga, porque la verdad para se me hace recibir. más fácil, ajá, Ujú. para recibir y porque necesito ser alumna y además pagarle a alguien me hace obligarme más, en Sí, verdad. sí, el compromiso, El sí, compromiso, totalmente. sí. Sí. Pues me identifico totalmente contigo, Jessy. Y creo que en el proceso de, digamos como que en el proceso de salida de la crisis y de la ansiedad, pues es donde Ujú. más ganas le tendríamos, ¿no? O donde más
quizás tiempo hay que invertirle a la yoga, a la meditación, y ya después es como más para mantenimiento y reforzar con shots a lo largo del año, ¿no? De intensidad, Exacto. pero es algo que sí hay que seguir haciendo, pero como que sepan que también quizás al principio sienten que es más, ¿no? Porque así veo, es que voy a tener que hacer esto toda mi vida. Bueno, quizás no 3 horas diarias, pero para salir sí, ¿no? Exactamente. Ya después luego quizás son más Sí, eso yo dosis. también, sí, totalmente. Eh, claro, yo siempre les digo que lo vean en dos etapas, ¿no? La etapa de la intervención intensiva, donde para salir de algo, reemplazar hábitos de la mente, hay que realmente tomárselo en serio y dedicarle muchas más horas, pero de ahí, como tú dices, es solo un mantenimiento, ¿no? Ujú. Sí, pues ¿cómo ves, Isi, si te hago las preguntas que nos mandaron ahí en Instagram? Elegí 3 o 4. La primera es, bueno, ya te hice de hecho dos, la de por qué el nombre. Y, y bueno, la siguiente sería, ¿es mejor o bueno ponerse a meditar cuando estás al punto de un ataque de pánico? O sea, me decía así como ese momento donde sientes que ya estás al borde del Claro, ataque de no, pánico. definitivamente no. O No, sea, sería una exacto. pésima idea Sí. ponerte a meditar al borde de un ataque de pánico. Pésima. De hecho, yo a las personas que tienen ansiedad les recomiendo antes meditar o hacer mínimo media hora de deporte o hacer Sí, yoga o hacer una técnica de respiración, porque meterte a meditar con una mente ansiosa no es una buena idea, ¿no? Tiene sí. que haber como un periodo de preparación de la mente, de transición, así que no, definitivamente antes de tener un ataque de pánico, no, totalmente. Sí, no, sería primero como liberar tensión, liberar energía, Sí, desahogar, exactamente, sí, permitir, exactamente. Sí, ¿no? porque tienes la adrenalina y el cortisol al máximo, o sea, tu cuerpo Sí. te pide movimiento, naturalmente, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sería más frustrante. Entonces, sí, pues la exacto. respuesta ahí es no, mejor eso ya después, que de hecho mucho por eso va el yoga y meditación de la mano, ¿no? Sí, Primero exacto, preparamos al cuerpo, liberándolo de esas tensiones y luego ya es más fácil meditar. exactamente. Luego, ¿qué pasa cuando una secuencia de yoga donde se remueve mucho la energía puede provocar ansiedad? ¿Y cómo sería, que un poco lo que nos platicabas, cómo sería esta yoga adaptada más a Ya, ansiedad? sí, he visto muchos casos en los que personas van a clases de yoga, de power yoga, ¿no? Donde el yoga es muy rápido, es muy fuerte, demanda mucha fuerza física y eso solo les aumenta la ansiedad. Entonces, definitivamente no vayan a estas clases, sobre todo si son principiantes. Eh, el yoga más enfocado para calmar la ansiedad es el yoga que yo enseño y que otras personas enseñan también, que está más enfocado en la respiración, en posturas más simples y quedarte más respiraciones por postura, ¿no? Yo normalmente hago que las personas se queden de 3 a 5 respiraciones por postura y enfatizo mucho la respiración abdominal, exhalar el doble de lo que inhalas, y antes de hacer las posturas me paso 10 minutos haciendo técnicas de respiración o mantras y después de hacer las posturas también, eh, porque creo que hay que calmar el sistema nervioso muchísimo, no solo a través de las posturas, ¿no? Y tampoco le puedes exigir a alguien que no tiene fuerza física o flexibilidad que haga una postura súper complicada, porque eso solo lo va a Sí, estresar más, ¿no? sí, Entonces, yo siempre veo todo en términos de sistema nervioso autónomo, sí, simpático y parasimpático. Entonces, sí. siempre es como apretar el parasimpático con cada Sí. exhalación, ¿no? No Y como el. dices, y darle su espacio también y su tiempo para que luego se regule, ¿no? Eso es súper importante, no ir cosa Totalmente. tras cosa. Y, Exacto. y también remueve emociones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué pasa ahí Sí, cuando una postura me desbloquea una emoción? sí, sucede. También sucede, lo he visto más que nada con mantras. Cuando cantamos mantras, la Ujú. gente llora, es súper fuerte. Y yo creo que es delicioso, es un proceso delicioso liberarte las emociones. Y Sí. siempre les digo a mis alumnos, o sea, si les provoca llorar, lloren, o sea, sientan su emoción, y realmente tómense este momento de la práctica para hacer ese viaje, ¿no?
Exacto. Perfecto. Y la otra es, ¿cómo fue? Bueno, más o menos ya lo hemos platicado, pero ¿cómo es que yoga y meditación cambiaron tu vida? Mm. Ay, lo que pasa es que ese maravilloso momento en el que te das cuenta que tú puedes, tú no eres tus pensamientos y tú puedes escoger hacerle caso a tus pensamientos y seguir contando una historia y seguir rumiando, o tú puedes, por el contrario, sacarle la atención a esos pensamientos y anclarte en el presente y dejar de estar en tu cabeza, ¿no? O sea, antes de entrar al mundo del yoga y la meditación, yo pensaba que la única manera de existir en el mundo era estando en mi cabeza, y de hecho pensaba que era positivo pensar y analizar y sobrepensar, pensaba que así iba a salir del problema, pero el yoga y la meditación me enseñaron, y bueno, el mindfulness, que esa es la peor idea Sí. y que eso solo te da más ansiedad. Entonces, esa fue como el gran cambio o sea, la primera gran lección que me dio el yoga y la meditación, y ahí he recibido muchas más lecciones, ¿no? Sí, pero creo que ese cambio es trascendental. También me identifico O sea, contigo muchísimo y algo que les comparto mucho es que también pasamos por esta etapa de desidentificarnos de que somos meramente racionales, ¿no? Y exacto. ampliar esta sensación que aparte no cuesta trabajo porque se siente tan rico y es tan agradable de, soy cuerpo y estoy en este momento en la tierra y no extraño para nada andar cuestionando todo porque este Claro, momento es súper rico. Entonces, sí, ese cambio creo que es algo que vale mucho la pena. La práctica, a mí también me lo dio mindfulness y esos shots de la práctica de yoga. sí, Y eso se los recomendamos mucho a todos los que sí. nos escuchan. Pues, ¿cómo Claro. ves, Jessy, si nos compartes un tip, algo que a ti te ayude mucho, que de hecho vi hoy en Instagram, síganla en Instagram, hoy vi que subiste un tip de respiración muy bueno, Sí. síganla para que vean más tips y cuál les quisieras compartir hoy, que algo que te ha ayudado a ti y que les pueda ayudar con el tema de la ansiedad. A mí me ha ayudado mucho, bueno, muchas cosas, pero hoy día les quiero compartir algo que aprendí del Kundalini Yoga, que es una técnica de meditación con retención, que es inhalar 5 segundos, aguantar el aire 5 segundos y exhalar 5 segundos. Y si lo puedes hacer mirando el entrecejo, mejor aún. Si no, lo puedes hacer con los ojos abiertos. Cuentas los segundos, cuando inhalas, cuando aguantas y cuando exhalas. Y con el tiempo vas aumentando a 8 8 8 10 10 10 y de hecho, si realmente practicas, puedes llegar hasta 20 20 20. Sí, Y a mí me parece que esto de las retenciones, aguantar el aire, es muy efectivo, sí, es muy rápido, es muy, o sea, y si estás en un momento que no te puedes concentrar mucho, esto te va a ayudar un montón. Y también siempre les recomiendo a mis alumnos hacer esto y todas las técnicas de meditación, respiración y yoga con olores, o sea, con aceites esenciales de eucalipto, lavanda, limón, naranja o el aroma que los calme, ujú, porque es un gran recurso, ayuda mucho. Si tienen un difusor, con un difusor, y si no, se puede poner el aceite esencial no sé, en el cuello, o olerlo, ponerlo en un algodón y olerlo. O yo a veces lo huelo de frente a la botella, ¿no? sí. Eso a mí me encanta. Sí, sí, es súper rico. Yo le froto y me doy mi pasón, Sí, uf, sí, que es buenísimo. Bueno, sí. pues muchas gracias, Jessy, para que lo apliquemos. Sí, realmente sí tienen hasta bases científicas, ¿no? Científicas, Y ajá, biológicas, el hecho de exacto. retener el aire y luego exhalarlo por la nariz, ¿no? Sí, por la Que lo hagan nariz. por la nariz. Muy Sí. bien. Y platícanos, pues ya vamos a ir concluyendo la entrevista con dos mensajes. Uno Ujú. es el mensaje principal que tú transmites. ¿Cuál es ese mensaje principal que te gusta transmitirle al mundo? Porque al final del día, pues las redes, la página, todo es una forma de hablarle al mundo. ¿Cuál es ese Sí. mensaje que... Que todos tenemos la capacidad de rescatarnos a nosotros mismos de todo, y que existen miles de técnicas, de maneras de ver las cosas, existen miles de personas que nos pueden inspirar para realmente crear un estilo de vida en el que nosotros estemos constantemente rescatándonos y sanándonos a nosotros mismos, ¿no? Y eso te hace sentir mucho, mucho
poder. Y creo que cuando uno tiene ansiedad o depresión, justamente pierde ese poder y esa sensación de que uno mismo puede hacer algo por sí mismo. Entonces, nada, ese es el mensaje. Gracias, Jessy. Sí, justo pienso igual. La ansiedad por alguna razón nos lleva a sentir que no tenemos el poder y pues justo como les dice Jessy, tenemos esa capacidad de autorrescatarnos y eso nos va a ayudar a retomar el poder. Entonces sí, muchas gracias. Y finalmente yo creo, y es pues una de mi filosofía de cómo veo a la ansiedad, que creo que la ansiedad nos trae un mensaje a todos los que llega a nuestras vidas, un mensaje. Sí. Es personal, a veces es compartido, casi siempre son mensajes compartidos por muchas personas, pero si la ansiedad te trajo un mensaje a tu vida, ¿cuál fue? Fue el de hacerme notar que tenía que volverme mi mejor amiga y tenía que aprender a darme amor y a sostenerme a mí misma sin buscar en otras personas o en relaciones amorosas o en el mundo exterior, ¿no? O sea, crear esta relación conmigo misma de amarme, de aceptarme y de empujarme hasta cuando mi mente me dice cosas que me desmotivan, ¿no? Sí, eso. Sí. Y en resumen, eh, como no caer en la trampa de la mente y del parloteo mental y de cuando la mente te dice cosas feas y decir, no, o sea, yo soy más que mi mente, puedo ir más allá de la mente. Sí, eso. Perfecto, sí, eso suele ser lo que nos platica la ansiedad, nos viene a recordar. ¿A ti qué mensaje te dio? Pues mucho también eso, hacerme responsable de mí, como salir de la victimez y de la espera de que venga alguien a salvarme y resolverme todos mis problemas emocionales, económicos, de vida, todo, ¿no? Que venga alguien hasta cocinarme lo que tengo que comer para ser feliz, ¿no? O sea, como ese estado de victimez, yo vivía mucho esperando a que alguien más me rescatara y justo, Sí, pues mucho mi proceso va como a hacerte responsable de ti, ¿no? A retomar esas riendas totalmente. y a ser auténtica porque sí me guardaba mucho, era muy tímida, me escondía, no hablaba, no opinaba, complacía demasiado a los demás y me vino, yo creo que eso fue como muy importante para mí, como elige tu vida, sé quién quieras ser y pues los demás que se encarguen de ellos mismos, ¿no? Y tú encárgate de ti misma. Entonces, para mí ese fue el gran cambio que al día de hoy pues es lo que me permite estar muy estable porque pues ya no me engancho y también desde el hilo de la mente, ¿no? Desidentificarme de que soy racional y melancólica y que todo tiene que tener un porqué y un para qué. Y esa salida de la mente también, ¿no? Es otra cosa que me ayudó mucho y más bajarme al cuerpo, a los sentidos, al Sí, presente, a disfrutar y volver a sentir. Porque pues la ansiedad nos lleva a desconectarnos, bueno, más bien estamos desconectados del sentir y por eso es que viene mucho la ansiedad, ¿no? Entonces, totalmente. ver que Sí, era bien sensible y aceptarme en eso y reconocer mi vulnerabilidad emocional y llorar si quiero llorar en la película, ¿sabes? Como justo pues creo que lo resumiste perfecto, que es hacerte tu mejor amiga, ponerte de tu lado y, sí, y cambiar sí, ese parloteo mental, ¿no? sí, y empezar a validar tus propias emociones, como autovalidarte. Y a mí me encanta este libro, El poder de ser vulnerable, de Brené Brown. Sí, Y justo me también. encanta cómo Sí, explica el tema de la vulnerabilidad. Me encanta. He visto su sí, TED Talk 850 veces y se lo enseño a todos mis sí. alumnos. Sí, y su Es muy audiolibro bueno. está también padrísimo. Ah, ¿en serio? Tiene un audiolibro en Kindle pues es una conferencia realmente que dio también de la vulnerabilidad. Algo de Dare. Y Ya, está muy bueno, sí. Creo que ella ya. está ayudando mucho a sumar esta voz, a cambiar la forma en la que nos tratamos, el tema de Sí, la empatía, la autocompasión todo eso es súper importante, ¿no? Entonces ya estamos ahí cambiando y pues también sí. gracias por sumar esa No, voz, y gracias a ti, gracias a ti. Tu es carta para la ansiedad me parece espectacular. la Si carta, no, sí.
Es increíble ese post. Un día lo compartí y es muy bueno. Sí. Sí, Si no lo han gracias. leído, léanlo. Eso está creo que lo tienes Lo en tu tengo en el página, blog, en sí, el blog, sí, sí. sí, ahí está la Es carta y bueno, está también en audio y hay mucha gente que le ha hecho video. Ahí si sí, pones carta de la ansiedad aparece, sí, sí, sí. excelente. Sí. Y es que viene un poco de eso, ¿no? De la ansiedad te tiene un mensaje, no es tu enemiga. Y un día fue como, a ver, si yo fuera la traductora de la ansiedad, ¿qué diría, no? Y entonces Sí. ahí De fue que hecho, salió. el tercer capítulo de mi libro, Botiquín de Emergencia Emocional, se llama La señora Ansiedad, una gran maestra, y de hecho tiene un dibujo de la señora Ansiedad. Qué padre. Eh, sí, A mira. ver. Wow, está padrísimo. Y que lo hizo una amiga artista, que es esta señora que en una mano tiene una regla y en otra mano tiene un reloj, ¿no? Te trae Eh, cortito. sí, sí. Sí. Pues qué padre, y sí, muchas felicidades. Y entonces tus libros los podemos encontrar en Kindle, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué países los pueden encontrar físicamente? Ahorita en Chile, Perú y Colombia. Ok. Así que sí. Sí, pues nos escucha mucha gente de allá, entonces ustedes consíganlo y nos los mandan ahí por ahí una caja, así, a México. Oye, sí, debería, sí, me Igual, encantaría algún día estar en México. sí, Me escriben muchas mexicanas sí, y me sí, seguro. sorprende porque es como, wow, ¿cómo me encontraste? Yo estoy en Perú, pero es lindo. Y se piden mi libro. Ah, también pueden pedir mi libro por una página web que se llama buscalibre.p Ok. y te metes y puedes pedir el libro a cualquier país, te mandan el libro impreso, ¿no? Ah, Porque está mucha bueno. gente prefiere el impreso y te lo mandan a cualquier país, inclusive España o países más Perfecto. lejos también. Pongo el enlace y bueno, en todos lados, Instagram, Facebook, estás como yoga o clonazepam, ¿no? Sí, YouTube sí, en YouTube también. y tu página también. Sí, mi página web, yoga o clonazepam con M al final, Sí, .com. las En PAMs. México, en México se dice clonazepam. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí, también. Sí, pues todo lo PAM, sí. Sí, las benzodiazepinas. Pero, Ujú. o sea, ¿esta pastilla es conocida Este, como clonazepam o ya tiene doy. otro nombre No, también? sí, también el clonazepam, sí. Sí, Que no sé si también es el ribotril. sí, es lo mismo. Ajá, Como ribotril. Creo que es más sí, famosón el ribotril. ya. Ujú. Pero Sí, sí, muy bien. tiene el mismo nombre. Pues padrísimo, Jessy. Muchísimas gracias por darte el tiempo, por Gracias a ti, Fabi. platicarle a, pues nuestra audiencia tu experiencia, que es muy valiosa. Y estamos en contacto. Ahí les estaremos Sí, platicando, amigos, que organizamos juntas. sí, por Ahí favor, hagamos algo. sigan al pendiente aquí con Jessica y ya saben, láncense a Perú. Ahí hay buenos descuentos de vuelos Sí, y vayan, que siempre vale la pena darnos estas escapadas de totalmente. la rutina diaria y realmente incorporar nuevos hábitos que nos den ese empujón. Sí, es la mejor vacación, mamá. Sí, es una inversión que vale la pena, que a veces no hacemos cosas así por nosotros porque no tengo tiempo, no tengo el dinero, pero sí lo tenemos para otras cosas a veces. Entonces, parte ya desde pagar y tomar la decisión de darte ese espacio, ya eso desde ahí empieza la terapia. Totalmente. Y creo que vale mucho la pena y pues bueno, ahí organizaremos alguno Sí, de todas maneras. juntas después. Sí. Gracias, Fabi. Amo tu blog, soy tu fan. Así que nada, gracias y nada, estamos hablando. Igualmente, pues un abrazo, Jessy, Un y abrazo. saludos a todos. Gracias.